¿Y si te enseño a preparar este flan de queso sin horno? Primero hacemos el caramelo, azúcar, un poquito de agua, fuego medio y paciencia, no lo quemes, que luego sabe a llanta vieja. En un cazo a fuego medio vamos a ir añadiendo los ingredientes que te dejo abajo en la descripción. Podréis mezclarlo así o con ayuda de una batidora. Si lo hacéis de esta manera, tener paciencia. Y mientras esperas a que comience a hervir, te cuento un dato curioso del flan que seguro no sabías. El flan es tan popular que hasta tiene un día internacional. Sí, señores, es el 26 de noviembre, así que ya tienes excusa para hacerlo. Una vez haya hervido, llevamos al molde donde teníamos el caramelo y ahora solo tenemos que dejar que enfríe. Y después de 4 horitas ya podrás hincar la cuchara. Está delicioso.